Bueno, empezamos. Eh, bueno, esta es sería la continuación o vamos a regrabar la clase del jueves para la comisión 8, donde, bueno, por problemas técnicos tuvo que ser cancelada. ¿Cuál es la idea? Que empecemos a desarrollar el módulo 4, empecemos a ver nuevos conceptos y una nueva forma de programar. ¿Cómo es eso? Vamos a ver lo que se llama programación orientada a objetos, y eso se encuentra dentro de lo que es la plataforma de los 1000 programadores. Ya tienen habilitado lo que sería el módulo número 4. Vamos a ingresar a la plataforma y dentro de la carpeta de documentos ya tienen habilitado lo que es el módulo 4, programación orientada a objetos. ¿Bien? ¿Con qué se van a encontrar acá? Se van a encontrar con dos temas referidos a la misma unidad. El primer tema habla acerca de clases y objetos, donde van a tener una guía de una presentación, digamos, está en PDF la presentación en este caso, y la otra es el trabajo práctico. Y después que tenemos acá, el segundo tema ya habla acerca de los métodos, herencia y polimorfismo, son conceptos asociados a la programación orientada a objetos. Y también va a tener su serie de trabajos prácticos. Nos vamos a centrar en esta clase en la primera parte, en el primer tema, donde vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar. Entonces me descargo esta teoría, seguramente ustedes ya la tienen descargada, e incluso les estuve compartiendo ahí por los grupos de WhatsApp material extra y bueno, un par de libros o un libro para que puedan ir ampliando, bueno, sus conocimientos o leyendo a partir de esa bibliografía. Fíjense acá, esta parte o del módulo 4 me habla la primera parte en definiciones, o va a tratar de orientarnos por dónde es el camino que vamos a empezar a transitar. Me habla acerca de nuevos conceptos en los cuales está basado esta programación, concepto de abstracción, y vamos a ver los objetos y las clases. Bien, a su vez vamos a ver cuáles son las características o atributos que tienen cada uno de los objetos, cuáles son las acciones o métodos que se pueden definirles y cuál es la manera de construir objetos. Para terminar la clase o para terminar la primera parte, con métodos de acceso, setter y getter. Bien, empecemos. Para orientarnos un poco, nosotros estamos trabajando con un lenguaje de programación multiparadigma. Y como es multiparadigma, también pudimos ver que es multiplataforma, se ejecuta en diversas plataformas y a su vez en diversos sistemas operativos. Esto corre en distintas sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Linux y Mac. Tiene mucha potencia este programa y habla acerca de que es un lenguaje multiparadigma. ¿Qué quiere significar esto? Que este lenguaje admite distintos tipos de programaciones. La primera programación que empezamos a estudiar fue una programación estructurada, donde la programación estructurada hacía hincapié o nos daba forma de seguir una cierta estructura, línea por línea de código, ejecutadas una tras otra. Luego empezamos a ver ya en el módulo 3 la parte de programación funcional. Cuando definimos, bueno, empezamos a trabajar con las funciones y pudimos ver que el código se ordenaba o mi programa se ordenaba en distintos módulos que trabajaban en forma independiente, pero todos juntos me resolvían, bueno, una serie de problemas, un ejercicio o algún tema en particular.
de manera funcional o utilizando funciones. Ahora vamos a ver un nuevo paradigma que se llama programación orientada a objetos. Es un paradigma, bueno, relativamente nuevo que está tomando mucho relevamiento, mucho peso y me va a ayudar a mí a realizar programas vistos desde un punto de vista más eh, llevado a un entorno real, ¿sí? No sé, agarrar un objeto. Yo estoy agarrando mi teléfono. Bien, agarro mi teléfono, lo veo como si fuese un objeto de la vida real, porque es un objeto de la vida real, y poder definirlo, poder caracterizarlo, para de alguna manera meterlo dentro de mi programa como si fuese un objeto, y bueno, realizar la programación de una manera distinta, pero con muchas más ventajas que tenía la programación estructurada y la programación funcional. ¿Ok? Veamos. Bueno, aquí estuvimos viendo las características de una programación estructurada, cuál era el enfoque que trabajaba la programación estructurada, donde cada uno de los programas consistían en una sucesión de instrucciones o un conjunto de sentencias, así como si el programador estuviera escribiendo o citando órdenes concretas llevadas a cabo una tras otra, una sucesión de instrucciones. Vamos a ver de qué se trata esta programación. Vamos a ver si le puedo hacer zoom. Ahí me gustó más. No sé si esto está parado o no. Lo pongamos acá arriba. ¿De qué se trata la programación orientada a objetos? Una de las características que me define esta programación es que es una forma especial de programar. ¿Por qué dice especial o por qué nombre especial? Porque se basa en buscar una cercanía o tratar de buscar la forma más cercana de expresar las cosas que yo veo en la vida real o en mi entorno cotidiano en, en otros tipos de programación. ¿Bien? Llevarlo a cabo, a esas cosas que yo estoy viendo, a un programa o involucrar en el programa de alguna manera más funcional o más interactiva. Lo que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo que pensar los programas en una manera distinta de escribir y poder a cada objeto de la vida real llamarlo como a cada cosa, llamarlo como un objeto y definirle ciertas propiedades o ciertos métodos para poder llevar a cabo esa programación. ¿Bien? Em, bueno, tengo que tener en cuenta que si yo defino a esos objetos de una manera más, o a esas clases de una manera más favorables, yo voy a poder utilizar la reusabilidad. A partir de un mismo molde o de una misma clase, yo voy a poder definir distintos objetos que se adapten a esa misma clase. Y voy a poder añadir, suprimir o modificar nuevos objetos haciéndole modificaciones de una forma muy sencilla, porque ya voy a poder tener un constructor de objetos. A eso nos vamos a centrar la clase de hoy. ¿En qué se enfoca este paradigma? Básicamente, el paradigma de la programación orientada a objetos nos propone a nosotros resolver un problema, pero a partir de la colaboración de objetos, de la interacción entre los distintos objetos que ya estén planteados en mi programa. Para poder definir un objeto, yo tengo que hacer uso de lo que se llama el concepto de abstracción. ¿Bien? Veamos un ejemplo y luego se lo defino tal cual como dice acá. Supongamos, nosotros tenemos acá una persona. ¿Bien? ¿Qué tiene esta persona? Esta persona como característica, yo puedo definirla como un nombre, tiene un apellido, tiene una determinada edad, tiene una determinada altura, un determinado color de ojos, color de, no sé, cuánto calza, cuánto fue el año de ingreso a la universidad, cuál es su libreta universitaria, cuál es su, no sé,
talla de ropa, cuánto peso tiene esa persona, qué color de pelo tiene, sí, muchísimas características que me pueden definir a una persona. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es, tengo que quedarme con lo más representativo que puede tener cualquier persona. ¿Bien? Tengo que abstraerme de algunas características puntuales de una determinada persona y quedarme con las características más generales. Como por ejemplo, me podría abstraer de su año de ingreso de la universidad, me podría abstraer de su altura, no sé, yo quiero definir una persona, no cuánto mide, del color de ojos, de su libreta universitaria, de su edad si quiero, o me podría quedar con la edad, no sé, dependiendo lo que yo quiero programar. Entonces, yo me quedo con lo más representativo, su nombre, la persona yo la caracterizo por su nombre, puede ser por su apellido y por su número de DNI, por su edad también si quiero. Entonces, me abstraigo de cosas por ahí innecesarias para definir una persona en general. Me quedo únicamente con lo más representativo. ¿Ok? Entonces, el concepto de abstracción habla de eso. La abstracción nos brinda a los programas orientados a objetos sencillez de leer, comprender y mantener, y a su vez me van a permitir a mí ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes, como ser nombre, apellido y DNI si quiero, o fecha de nacimiento, qué sé yo. Haremos una abstracción de la realidad para diseñar un objeto, es decir, expresamos las características esenciales de un objeto, las cuales nos van a permitir distinguir ese objeto de los demás. Del caso de una persona o, por ejemplo, de, em, no sé, puede ser un libro, ¿sí? Acá tenemos el objeto de una persona, pero puede ser un libro. Acá tengo un libro. Bueno, ahí está mi librito, ¿no? Está cerrado el libro este. Y este se llama libro. No sé. Entonces yo puedo representar este libro con las características más importantes. No sé, cuál es el nombre del libro y quién es el autor. No sé, la cosa más importante. No me fijo en la cantidad de hojas que tiene el libro, qué año fue impreso, con qué tipo de papel, qué tipo de tapa tiene, si es tapa dura, tapa blanda, no sé. No me fijo en detalles no tan representativos. Para identificar este libro, me fijo quién es el autor y quién es, cómo es el nombre del libro. Ya está. ¿Sí? Entonces me quedo o utilizo el concepto de abstracción. ¿A qué nos referimos con objetos? Van a ser cualquier objeto computacional, podría representar a cualquier objeto de la vida real. ¿Bien? Entonces, yo puedo, si establezco una equivalencia entre un objeto computacional y un objeto de la vida real, puedo definir objetos como un auto, un barco o un avión, que a su vez estos tres objetos corresponden a la clase vehículos. Son vehículos o, no sé, medios de transporte, si se quiere. Este está más entendible. Acá tenemos un oso, objeto gato, objeto perro, objeto delfín y objeto cisne. Entonces, todos estos son objetos que corresponden a la clase animales. Se pueden definir estos son subgrupos de un grupo más que lo envuelve. El grupo clase envuelve al objeto oso, la clase animales envuelve al objeto perro, gato, etcétera, etcétera. Acá hay otro ejemplo. Tengo figuras geométricas, un rectángulo, un triángulo, una elipse, y no sé qué es. No sé cómo se llamará esta figura, pero todos son figuras o objetos que corresponden a la clase figuras. Bien, acá hay otro ejemplo. Puedo tener como un objeto un punto, una representación de un punto en una gráfica, el punto -2, 14, el punto 0, 0,
el punto 7, 3, el punto -1, -5, son todos puntos que corresponden a la clase punto. Son puntos diferentes, ¿no es cierto? O pueden ser lo mismo, pero todos van a corresponder a una misma clase, que sería esos puntos. ¿Bien? Entonces, cualquier cosa que yo piense de la vida real, no sé, acá tengo un espejo en mi mano. Este espejo yo lo puedo definir como un objeto. ¿Bien? Mi celular yo lo puedo definir como un objeto. Un libro también lo podría eh, definir como un objeto. El celular pertenecería a una clase más grande, no sé, dispositivos de comunicación, ¿sí? El libro podría ser, no sé, em, ¿cuál podría ser la clase de un libro? No sé, una determinada biblioteca podría ser la clase de un libro, ¿bien? De la biblioteca van a nacer los distintos libros. O de una imprenta, por ejemplo. La imprenta van a nacer los distintos libros. Esto es muy importante. ¿A qué nos referimos con objetos? Cuando nosotros nombramos objetos, van a tener en cuenta dos componentes principales. El primero es que cada objeto va a tener un conjunto de características que los representan. ¿Bien? Y cada objeto va a tener un comportamiento determinado. ¿Bien? Supónganse, un auto, una moto, un velero, un avión, tienen características en común, como por ejemplo, no sé, un auto rojo, una moto negra, un velero blanco, un avión gris, no sé. El color es algo común a todos los objetos que nombramos como ejemplo. Una marca, un modelo, ¿sí? Todas esas características van a estar referenciadas, el conjunto de características que son comunes a los objetos, van a ser eso, marca, modelo, color. Eso se llaman atributos del objeto. Y van a tener un comportamiento, ¿sí? Que puede ser descrito como operaciones. ¿Cuál es el comportamiento o la acción o la operación que hace un auto? Y bueno, un auto avanza, acelera, frena, dobla, la moto también, el avión, no sé, sube, baja, gira, frena, ¿sí? Son comportamientos que describen a esas acciones que pueden hacer los distintos objetos. Obviamente, a distintos objetos de una misma clase, puede ser que tengan distintos comportamientos o distintas acciones llevadas a cabo por ese objeto, pero em, es un comportamiento común o propio de cada objeto. Estos son los componentes de todo objeto. Yo, para definir un objeto, acá puedo hacer esta cajita que pertenece acá, me habla de cualquier objeto, em, representa cualquier objeto. Bien. Cualquier objeto que yo trate de representar va a tener dos componentes principales. Va a tener un atributo y va a tener un método, ¿sí? O va a tener atributos y métodos, ¿sí? No necesariamente uno. Puede tener varios atributos y varios métodos. ¿A qué se referencian los atributos? Los atributos de un objeto hacen referencias a las características propias de ese objeto. Como por ejemplo, cuando hablábamos del auto, bueno, el color, a la marca, el modelo, ¿sí? Son todos atributos representativos de ese objeto. Las características, ¿bien? Entonces, un atributo va a ser un contenedor de un tipo de datos asociado a un objeto, cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Uy, se me pasó. ¿Qué son los métodos? Los métodos van a estar referenciados a las... ¿por qué se pasa? Van a estar referenciados a su comportamiento. Entonces, todo objeto va a tener dos componentes principales, atributos y métodos. ¿Qué son los métodos? Y bueno, los métodos van a estar asociados a un objeto
cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Entonces, cuando reciba el mensaje de realizar alguna acción definida en los métodos, se va a desencadenar o se va a llevar a cabo ese método que yo le tengo definido o programado. ¿Ok? Hasta acá todo teórico, muchos conceptos nuevos para que vayan asimilando, ¿sí? Entonces, uno de los que tienen que asimilar es un objeto, ¿bien? El concepto de objeto. Y el objeto lo van a asociar con cualquier cosa o, no sé, elemento de la vida real. Para trabajarlo en un lenguaje de programación como ser Python, tengo que definirle dos componentes principales: atributos y métodos. Entonces a este objeto le defino atributos y métodos, ¿sí? Veamos qué son las clases, ¿ok? Entonces, lo primero que se definió fue un objeto. Ahora vamos a ver qué son las clases. Las clases, véanlo como una plantilla, un molde o algo, no sé, la madre de un objeto, de donde nace un objeto, de donde se crea un objeto. Las clases son plantillas para la creación de objetos. ¿Bien? Yo no puedo crear un objeto si no tengo una clase. ¿Bien? No, no se puede eso. Tengo que crearlo a partir de una plantilla o de un molde que se llama clase. Como tal, la clase forma la base para la programación orientada. Yo sin clase no puedo generar ningún objeto. Por eso dice que forma parte de la base para la programación orientada a objetos, lo cual es uno de los principales paradigmas del desarrollo de software en la actualidad. Todos los programas actuales se llevan a cabo mediante la programación orientada a objetos. Entonces, para redondear, una clase es una plantilla o molde para crear objetos. Bien, recuerden esto. Plantilla o molde para crear objetos va a estar referenciado a una clase. Entonces, si yo ya tengo la definición de qué es una clase y tengo idea a lo que hace referencia con un objeto, tengo que definir un objeto con atributos y métodos. Por lo tanto, ya estaría en condiciones de eh, empezar a idearme o empezar a estructurarme en el programa para tratar de programar utilizando el PO. PO era programación, eso no me olvidé decirle, utilizando la programación orientada a objetos, PO. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo hago entonces o qué sintaxis tendría que utilizar yo? Vamos a usar Tony, vamos a abrir una carpeta nueva y lo vamos a poner acá al ladito para que ejecutemos este código. A ver si se ve ahí. Entonces, si yo quiero crear una clase, tengo que definir una clase para empezar a crear objetos. Tengo que ponerle class. Class, ¿ok? Al ponerle class, fíjense que es una palabra reservada por Python para definir clases, como un constructor de clases. Es el equivalente al def cuando habíamos usado funciones, ¿no es cierto? Yo no podía crear una función sin antes definirla. Ahora, yo no puedo crear una clase sin antes decirle, che, Python, voy a usar una clase, voy a definir una clase. Entonces, al ponerle class, cambia de nombre automáticamente, es con dos S. Entonces, si yo pongo una S, no pasa nada. Si pongo las dos S, automáticamente cambia de color. Entonces, al poner las dos S, vamos a definir el nombre de mi clase. Acá pone class name. ¿Qué quiere decir class name? El nombre de mi clase. Yo le voy a poner, no sé, mi clase. Bien. Hay una convención que se utiliza que todas las clases para definirla o para crearla a estas plantillas tienen que ir con la letra mayúscula del primer nombre.
Entonces no lo separan con guión bajo como hacíamos antes con funciones. Si ustedes quieren hacer un espacio, ponen así. La clase se va a llamar Hola Mundo. Pongo la primera letra de cada palabra con mayúscula. Ahí, Hola Mundo. O puede ser mi clase. Bien, la primera letra de cada palabra va con mayúscula. Es como una convención, ¿ok? Eso no me limita a mí que yo ponga, no sé, clase, clase uno. Ahí está, creo una clase uno. Le puse con minúscula y no estoy siguiendo la convención. ¿Es malo? No, no es malo, pero bueno, siempre se aconseja seguir las convenciones de Python. Y en este caso se pone la palabra paz, paz. Si yo quiero crear un constructor de clase, ahí tengo el constructor de objetos vacío, ¿sí? Entonces este paz le pongo ahí para que no me dé error, paz. Bien. Entonces ahí ejecuto, listo, no me da error. Si yo no le pongo este pass, me va a decir, che, ¿y cuál es el cuerpo de cuál es el cuerpo de esta clase que estás creando? Esperaba una indentación, aparte, y tengo un error porque no le puse este pass. Entonces ahí está vacío pass. Y si ejecuto esto, no me va a dar problema. Entonces, yo con esta sentencia ya tengo la forma de crearme mi clase. Bien, es simple. Bueno, ahí dice, ¿no? Por convención en el paradigma orientado a objetos, la primera letra del nombre de una clase empieza con mayúscula. Si usamos dos palabras, nombre de la clase, class name, la primera letra con mayúscula de cada una de las palabras. Listo, así creamos una clase. Como puedes ver, la definición de la clase comienza con la palabra clave o reservada que se llama class, ¿bien? Y el nombre, bueno, se llama class name, y en mi caso yo le puse clase uno, ¿ok? Yo le puse clase 1. Mi clase, listo. Ahora vamos a definir una clase persona que por el momento no contendrá nada, excepto la declaración pass, según la documentación de Python, no hace nada, pero me va a dar el pie para, a ver si puedo cambiar esto, ahí está. Por lo tanto, vamos a crear una clase que se llame persona, me dice la presentación, persona, listo. No nos olvidamos de los dos puntos y al darle un enter ya me identa automáticamente, esto lleva identación, ¿sí? Esta es la identación que lleva. Se le ponemos pass y ya me creé mi clase persona. Ahora que ya tengo mi clase persona, yo podría crear un objeto que se llame, no sé, voy a crear un objeto que tenga mi nombre, ¿ok? Entonces vamos a crear la persona Eduardo, de la clase persona, y de ahí vamos a sacar la primera persona que se llame Eduardo, o sea, igual que yo. Ahí está, clase persona, perfecto. Y ahora, teniendo una clase, ya podemos empezar a crear objetos, pero que esos objetos tengan características especiales, ¿sí? Cada vez que yo quiero crear un objeto, tengo que decirle, bueno, creemos este objeto, pero con características especiales. Esas características especiales eran los atributos que tenía esa persona, ese objeto, y al proceso de crear objetos mediante una plantilla o mediante una clase, se lo conoce como instanciar, ¿ok? A este proceso de crear un, un objeto a raíz de una clase o a partir de una clase, se lo conoce como instanciar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir generar una instancia u objeto a raíz de esa clase o a partir de esa clase. Es decir, en la programación orientada a objetos,
podemos decir que las instancias ya tienen vida, ¿sí? De la clase persona creamos una persona uno o no sé, creamos un objeto Eduardo que va a ser, va a tener distintos atributos y distintos métodos que van a estar referenciados a esa clase, o sea, salió de esa clase. Para nuestras personas, para nuestra clase persona, podemos generar tantas instancias como sean necesarias, ¿ok? Podemos ir instanciando varios objetos. Podemos tener u obtener distintas instancias o distintos objetos de esa clase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo instancio yo? Para instanciar necesito nombrar el objeto y decir que salga de la clase persona, ¿ok? Entonces, yo tengo que venirme acá, ahí, y ya tengo acá. Persona 1 igual a persona, abro y cierro. Entonces ahí tengo una instancia que se llama persona 1 de la clase persona. Acá puedo tener que Eduardo, bueno, pongo con mayúscula, Eduardo sea otra instancia de la clase persona, ¿sí? Entonces ya tengo dos objetos o dos instancias de esta clase persona, que es como la plantilla para crear estas dos objetos, ¿ok? Tiene que ir dentro de paréntesis por si hubiera parámetros, que enseguida le vamos a mandar parámetros a ese objeto para que lo cree con esos parámetros. ¿Cuáles serían esas instancias? Por ejemplo, acá tengo creada una clase, la clase persona, y esa clase persona va a tener distintos atributos: nombre, apellido, DNI y edad. Listo. Nombre, apellido, DNI y edad. Por lo tanto, yo con esos 4 atributos de una persona, yo podría generar cualquier tipo de objeto o podría instanciar un objeto de esa clase. ¿Qué quiere decir esto? Podría crearme un objeto que se llame Pedrito, bueno, acá está Pedrito, donde su nombre, fíjense que nombre sea Pedrito o Pedro, su apellido es Sánchez, su DNI es este de acá y su edad es 10 años. Podría seguir instanciando. Acá la ponemos el objeto Cami. El objeto Cami tiene de nombre Camila, de apellido Juárez, de DNI 40, bueno, este es el DNI, y de edad 26 años. Y podría seguir instanciando si yo necesito, no sé, crear 3 personas. Vamos a decir que otro objeto más el objeto se llama Manolo. El objeto se llama Manolo, donde Manolo, ¿qué va a tener? De nombre, sigo esta, ¿no? Sigo estos atributos. Nombre Manolo, apellido Gómez, DNI 43 123 456 y de 23 años de edad. Bien. Por lo tanto, estos 3 objetos han nacido o han sido creados, instanciados a partir de la clase madre, que era clase persona. ¿Ven? De ahí salieron los distintos objetos. Y podría seguir eh, instanciando más. Podría tener otro objeto más que se llame Eduardo, de apellido Gómez, de DNI, bueno, mi DNI, de mi edad, mi edad. Podría seguir haciéndolo, ¿ok? Entonces, para poder em, darle ¿cómo se llama? Darle los atributos a esa persona, yo necesito, bueno, primero decirle a la clase cuál atributos yo voy a ir trabajando. Fíjense acá. Ya vamos a instanciar, vamos a dejar la clase persona y acá yo le tengo que decir, che, yo quiero que a cada persona, cada objeto que creemos de tu plantilla persona tenga nombre, tenga apellido, tenga DNI y tenga edad. ¿Ok?
Pero yo no puedo poner así los atributos así sueltitos en el cuerpo de la clase. Yo tengo que ponerlo con un self.nombre, self.apellido, self.dni y self.edad. Y además yo necesito definir esos atributos. ¿Cómo definimos esos atributos? Al poner def y le damos como la magia a esta clase para que empiece a generar objetos con estos atributos. Para darle esa magia, ¿sí? Por llamarla así, porque no es ninguna magia, sino que es un constructor de objetos, se usa el constructor guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Bien. Y acá tengo que mandarle como parámetros, como argumento, digamos, de esa definición, que es la función constructor. Esto de acá, este init, se lo conoce como constructor. Y dos puntos, perdón. Y ya tengo ya una plantilla más elaborada y más estructurada. Ahora yo digo que nombre, tome el nombre que le pase como parámetros, el apellido, tome el apellido que le pase como parámetros, el DNI, tome el apellido que le pase como parámetros y la edad lo mismo. La podría inicializar, no sé, un DNI en cero, que salgan con DNI cero y con edad cero, todos los objetos a partir de esta clase persona. ¿Ok? Bueno, fíjense que ya va tomando más cuerpo este constructor. Esta clase persona ya va tomando más cuerpo. Ya le definimos los atributos. Podría también ir trabajándole cuáles van a ser los métodos que va a tener esa persona. Entonces, una vez que ya le definimos los atributos, así como están acá, ¿ven? Ahí están los atributos, nombre, apellido, DNI y edad, sí o sí tienen que ir escritos así. Por ahí, no me han preguntado porque no estamos en vivo, estamos grabando esta clase. ¿Qué es self? O se estarán preguntando. ¿Qué quiere decir self? Son los atributos propios que va a tener cada objeto, es decir, significa como yo, digamos, hacer referencia a uno mismo. Entonces, cuando yo instancie objetos de esta clase, van a ser esos atributos que van a ser parte del objeto que yo esté instanciando, ¿sí? El atributo nombre se lo va a poner a ese objeto, el atributo apellido se lo va a asignar a ese apellido, de ese objeto, DNI y edad también se lo va a asignar con este parámetro self o con esta palabra definida self. Bueno, ¿qué quiere decir métodos? Los métodos estaban referenciados a las acciones que iban a hacer estos objetos creados a partir de la clase. Por lo tanto, un método es como una analogía a la definición de una función ordinaria, una función que ya estuvimos haciendo nosotros. ¿Qué tenía de características las funciones que veníamos haciendo? Que resolvía una determinada acción. Nosotros habíamos definido la función sumar, la función comparar, la función decidir, la función generar, ¿sí? Los métodos son como el equivalente a eso, ¿bien? Pero incorporan un parámetro, que ahí se definen un poco, se diferencian un poco, incorporan un parámetro que se llama self, la cual self es una variable que representa una instancia de la clase. Bien, yo puedo dentro de una clase definir tantos métodos como ser el constructor de método de acceso y luego vamos a ver los setter y getter y puedo tener otros métodos un poquito más personalizados que los puedo crear yo mismo, ¿sí? No sé, yo quiero que la primera persona sepa bailar, sepa cantar. Yo creo que la segunda persona, acá, Pedrito sepa cantar y sepa bailar. Por lo tanto, le genero esos métodos a Pedrito. Cami, yo quiero que sepa, no sé,
eh, bailar y que sepa programar. Y que Manolo sepa cocinar y sepa limpiar. Ahí está. Y que también sepa enseñar. ¿Ok? Entonces le voy a estar definiendo distintos métodos a cada objeto que yo vaya definiendo. Si quisiera, le podría definir a Pedrito un método más. No sé, Pedrito que sepa, ¿qué le podemos poner a Pedrito? Que sepa andar en patines. No sé. Que ese método pertenece únicamente a Pedrito y no a Cami ni a Manolo. ¿Sí? Eso podría ser también. Bueno, ¿qué es el constructor? El constructor es un método que se utiliza para inicializar todos los atributos de las instancias. O sea que si yo quiero inicializar un atributo de una determinada instancia, tengo que usar el constructor init. ¿Cómo? Como dice acá. Definimos persona, bueno, esto ya lo estuvimos haciendo. Ahí está, ¿eh? Definimos mi clase persona, utilizamos el constructor init, le pongo la palabra clave self y le empiezo a definir, esto tengo que ponerlo identado, ¿no? Ahí. Y le empiezo a definir los distintos atributos. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero que el constructor o ese init me pase como parámetros lo que yo voy a estar poniendo a la hora de instanciar un objeto, lo que tengo que decirle, bueno, le voy a pasar como parámetro el nombre, el apellido, le voy a pasar como parámetro el DNI y le voy a pasar como parámetro la edad. ¿Listo? Entonces acá yo le podría poner que nombre sea nombre, se utiliza el mismo, no necesariamente otro, para no confundir. ¿Qué quiero decir? Que acá podría poner la N, la A, la D de DNI, y acá poner la, no, la N de nombre, la A de apellido, la D de DNI. Pero ya como que si le voy a estar pasando esos parámetros, directamente le pongo todo. Le pongo nombre, se me fue, ahí está. Le pongo nombre, a apellido le pongo apellido, a DNI le pongo DNI y a edad le pongo edad. Bien, eso es para no marearme en los atributos que le esté pasando, perdón, en los parámetros que le esté pasando a mi objeto. Entonces, por convención se utiliza el mismo. Que nombre, cuando le pase al objeto el nombre, lo tome o capture ese dato y se lo asigne a nombre. Cuando le pase apellido, capture apellido y se lo pase a apellido. Le pase a DNI, capture DNI y se lo pase a DNI. Y cuando ponga edad, se lo pase a edad. Bien, hasta ahí vamos. Ahora, en Python, desafortunadamente, dice la presentación, no podemos definir varios constructores a la vez. Es decir, yo no puedo definir más de un método init en la misma clase. Lo puedo hacer una sola vez. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar eso? En su lugar, lo que yo puedo emplear es diferentes parámetros posicionales. Entonces, así voy a poder definir un constructor que me permita establecer un estado predeterminado a esos atributos. ¿Qué quiere decir? Em, Parámetros posicionales, esto que tengo acá. Si yo el primero que tome nombre, pongo nombre, acá yo puedo, este fragmento de código me va a mostrar a mí cómo es la manera de, en vez de usar el constructor init, le estoy pasando directamente al nombre el parámetro nombre. Apellido, el parámetro apellido, DNI, el parámetro DNI y edad,
el parámetro de edad. Son posicionales, entonces no hace falta tener distintos constructores. Le puedo pasar ahí los parámetros por defecto o los parámetros ya escritos por mí, digamos, ¿sí? Para generar el primer objeto. Entonces, vamos a crear una persona. Vamos a crear una persona. Fíjense acá. Y yo digo, bueno, la persona se va a llamar, lo creamos Manolo. Objeto Manolo. ¿Dónde estaba Manolo? Acá está. No, bueno, lo creamos Manolo. Empecemos con Manolo. Entonces, el objeto se llama Manolo. ¿Ok? Para definir, para crearlo a Manolo, tengo que nombrar la clase y le voy a pasar como parámetros. Le paso el nombre, que se llama Manolo. Manolo. Bien. ¿Qué más le paso? El apellido. Tengo que pasarlo en ese orden, porque ese orden es posicional. Por lo tanto, yo tengo que mandarle en el mismo orden que aparecen. A ver, déjeme buscar un segundo. Ahí está. Tengo que mandarle en el mismo orden que me aparecen los acá. Entonces, apellido Gómez, ese apellido igual que yo, coma. ¿Qué viene después? Viene el DNI, por lo tanto tengo que pasarle el número de DNI. Vamos a pasarle 43 123 456. Y por último le paso la edad, tiene 23 años. Entonces ahora, ¡pac!, hago así, ejecutar. Y se creó el primer objeto Manolo. ¿En base a qué? En base al constructor que se llame persona. Bien, ya tenemos la clase que se llama persona. Esa clase que utiliza una función constructora que se llama init y que va a tomar los 4 atributos. En este caso, el atributo nombre, apellido, DNI y edad. Con esos 4 atributos yo voy a crear mi primer objeto. Mi objeto se llama Manolo. ¿Podría crear otro objeto? Sí. Vamos a crear el objeto Cami. El objeto Cami lo creamos con la clase persona y decimos que se llama Camila, apellido Juárez, DNI de Camila es 4400101 y le da 26 años. Y por último me creo a mi tercer objeto, ¿dónde está acá? Pedrito. ¿Qué dice Pedrito? Pedrito es igual a ¿quién? Nombre Pedro. Tengo que mandarle con un string, ¿no? Persona, lo saco de la clase y le mando como un string Pedro. Apellido Sánchez, también como un string Sánchez. DNI 64123001 y tiene 10 años Pedrito. ¿Ok? Entonces, el objeto es Pedrito y tiene nombre, apellido, DNI y edad. Entonces, ejecuto esto, fíjense, ¡pac! Listo. Me ha creado 3 objetos diferentes según esta clase, persona, o sea, de acá nacieron estos 3 objetos con estos distintos atributos. El atributo nombre, el apellido, el DNI y la edad. Entonces, fíjense qué importante que desde un mismo eh, desde un mismo la misma clase pueden nacer distintos objetos.
Ahora, si yo pido, a ver cómo hacíamos esto. Si yo digo que Manolo punto nombre, así era, e imprimo esto, así va a tomar. No sé si lo tomo así, e imprimo esto. A ver, ahí está. No muestra Manolo. Ah, sí, pues Manolo, vamos a cambiarle. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, no sé, Manuel. Manolo se llama Manolo. Bueno, le voy a poner Manuel, así le cambiamos. Fíjense, ¿qué es lo que hice yo acá? Yo accedí, vamos a hacer esto más grande. Yo, de mi objeto Manolo, le pregunté únicamente cuál es el nombre que se le asignó al objeto Manolo. Entonces él me muestra Manuel. ¿Bien? El programa me muestra Manuel. Quiere decir que el objeto Manolo efectivamente se ha creado. El objeto Manolo está creado. Y si yo quiero acceder solamente a su nombre, ¿qué hago? Pongo nombre. Si yo quiero acceder a su apellido, y bueno, Manolo punto apellido. Entonces, ¿qué me mostraría ahí? Solamente el apellido. Manuel de nombre, apellido Gómez. Ahora, vamos al objeto Pedrito. ¿Listo? Estamos en el objeto Pedrito. Yo quiero saber la edad de Pedrito. 10 años, lo estoy viendo acá. Entonces digo, che, Pedrito, ¿cómo accedo a tu edad? Veamos la edad. 10. ¿Ve? Entonces, vamos a borrar esto de acá. Puedo acceder a cada objeto, puedo acceder a cada atributo de ese objeto, porque yo ya lo creé, ¿sí? Ya tengo acá la clase que me crea estos tres objetos. Acá sería el primer objeto, el segundo objeto y el tercer objeto. Y puedo acceder independientemente a el nombre, el apellido, la edad, el DNI y la edad. Ahora, si yo le pregunto algo que no está programado, print. Vamos a Pedrito de nuevo. Pedrito. Y yo quiero acceder a, no sé, a su color de ojos. No, a su peso. ¿Listo? Entonces, si yo digo, quiero acceder a su peso, y no me va a salir. ¿Ok? No me va a salir. ¿Por qué? Porque yo nunca le puse como atributo su peso. Entonces, por eso me da. Pero si lo quisiera, lo podría hacer. ¿Ok? Si quisiera, lo podría hacer. Bueno, entonces, lo que hicimos fue definir una clase persona y a raíz de esa clase pudimos utilizar los atributos o pudimos definirle los atributos a las distintas personas que yo iba a crear. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con, mm, ya que di el ejemplo de los libros, lo hagamos con un libros. Ejemplo 2. Vamos a crear objetos libros. Objetos como ser libros. ¿Ok? Vamos a crear objetos como ser libros. A ver, ¿qué libro se me viene a la mente? Tengo uno acá a mano. Bueno, son libros. Impuesto al valor agregado. Suplementos, ley, una ley. No, pensemos otra vez, más sencillo. Bueno, se me viene a la mente dos, pero bueno, lo nombré.
Ustedes me van a dar después otro ejemplo. Yo quiero crear libros, ¿perfecto? Entonces, yo tengo que crear una clase, una plantilla de donde salgan los libros. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero crear un libro azul. Este es el libro 1, libro azul. El libro 2 es el rojo, este que está acá. Ahí está mi libro, perdón, de feo mi libro, pero bueno. Ahí está el otro librito. Este es el libro 2. Y vamos a hacer 3 libros, vamos a hacer uno verde. Ahí está. Ahí está mi libro 3, el verde. ¿Ok? Entonces, tengo que quedarme con cosas representativas del libro. El libro 1, no me importa cuántas cantidades de páginas tengan. A mí me importa que del libro 1, del libro 2 y del libro 3, yo los pueda identificar para hacer una programación por su nombre, el nombre del libro. ¿Ok? Yo necesito el nombre de este libro. ¿Qué más necesitaré? A ver, a ver, a ver. Necesito el nombre, bien. Necesito el autor. Necesito, a ver, ¿qué más necesito? Mm, ¿Cuánto sale? No, los libros tienen el ICBN. Bien, necesito el ICBN, la representación de ese libro. Y, ¿qué más? Le pongamos el stock, cantidad. ¿Ok? Listo. 4 cositas que me representen a todos estos libros. Entonces, del segundo libro yo voy a necesitar lo mismo. Voy a necesitar el nombre, el autor, el ICBN y la cantidad. Para el para el primero, lo mismo, ¿no? Voy a necesitar el nombre del libro, el autor, el ICBN y la cantidad de libros que tengo. ¿Ok? Bueno, nos quedamos con eso. Abstraemos un poco y nos quedamos solamente con esos. ¿Bien? Para hacerlo más sencillo al problema. ¿De qué plantilla voy a sacar los libros? Y bueno, puedo sacarla de la clase librería. ¿Ok? Vamos a hacer. Definimos una clase que se llama librería. ¿Bien? Esta clase librería va a tener un constructor. Def init. Ojo que el init va con 2 guiones bajos, ¿no? Init. Y ahora, ¿qué vamos a poner? Un self, coma. Le vamos a poner el nombre de ese libro, el autor, el ISBN y la cantidad. Cantidad. Bien. Y ahora, ¿qué tengo que decir? Bueno, que el nombre sea igual al nombre, que el autor sea igual al autor, que el ISBN sea igual al ISBN y que la cantidad sea igual a la cantidad. O incluso podría decirle que de todos tengo solamente un ejemplar, ¿sí? O no, bueno, no sé, bueno, le chantemos de prepo que la cantidad va a ser igual a 1. ¿Bien? Ahora todos estos tienen que ser self para que se asignen ese nombre cuando entre por parámetro. Self, self, self y self. Ahí está. ¿Ok? Bueno, listo. Nada más. Me salgo de acá y vamos al primer libro 1. Libro 1 va a ser un libro de que pertenezca a la clase librería y que sea de electrónica, que se llame sistemas digitales.
el autor que sea Ronald Tocci y que tenga un ICBN 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo uno de cantidad, o no le paso cantidad, porque que arranque con uno. Bien, el libro 2, ¿quién va a ser? El libro 2 también va a pertenecer a la clase librería y se va a llamar mi libro, este es el que hice yo, mi libro. Y el autor es Eduardo Gómez, no se estamos inventando, ¿no? Tiene ICBN, sí tiene, que va a ser 999. Y bueno, que arranque con uno también. O no, podría ponerle con 10. A ver qué pasa acá. Y el tercer objeto va a ser el libro 3, ¿no es cierto? Estamos instanciando objetos. Este proceso se llama instanciar objetos. El libro 3 también va a pertenecer a la clase librería y se va a llamar, a ver, un libro popular que se me venga a la mente. 100 años, ¿no? ¿Cómo es? 100 años de soledad, creo que era. Las venas abiertas de Latinoamérica. ¿Ok? ¿Quién hizo este libro? García Márquez. García Márquez, el autor. Bueno, le inventé muy CBN. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cantidad tengo un hito. ¿Ok? Listo. Ya instancié 3 libros. Entonces, ahora yo quiero acceder al libro 1 punto nombre y que me imprima esto. Vamos a imprimir esto. ¿Qué me tendría que salir? El libro 1, sistemas digitales. Veamos. Errorzazo. ¿Qué pasó acá? El init está mal. ¿Por qué está mal el init? Falta 2 puntos. No. Ah, por el parámetro cantidad. Por eso. A ver. Yo le pongo 5. Y acá le pongo 5 o 1. Veamos qué va a pasar acá. Sistemas digitales. Bien, aparentemente está bien, pero quiero irme a la cantidad. Eso me interesa. ¿Qué toma? ¿5 o 1? Del libro 1, punto cantidad. Vamos a darle play. Y tomo 1, ¿ok? Por más, independientemente que yo le pase un parámetro para cantidad, si yo le estoy diciendo que este parámetro sea igual a 1, siempre va a valer 1. ¿Ok? Acá le estoy pasando 10, va a valer 1. Acá le estoy pasando 1, va a valer 1. No importa cuánto le pase, porque acá yo ya fijé un valor expresado para cantidad. Si no le ahí no le chanto de una el valor para cantidad, no le defino previamente un valor por escrito para la cantidad, sino que tome el valor por defecto que yo le estoy pasando en este parámetro. Y bueno, ahí sí va a cambiar todo. Digo que el libro se llama Sistemas Digitales y toma el 5 como cantidad, porque ahí dice, ¿ve? Cantidad y cantidad. Bien. Entonces así yo ya podría ir jugando, bueno, para el libro tanto, no sé, pongo esto, print, mi libro favorito es 2 puntos, cierro y ahí le llamo a libro 1, libro 2 punto, nombre,
de el autor, de el autor, dos puntos, espacio, y que se llame libro, dos puntos, autor. Ahí está. Entonces, acá que me va a mostrar. Mi libro favorito es mi libro, el que yo escribí, de el autor, no, del autor Eduardo Gómez. Algo así, qué sé yo. O bueno, le pongamos el otro, ¿no? Le programo La Vena Abierta de Latinoamérica, me gustó mucho ese libro. Ahí está. Entonces, mi libro favorito es Las Venas Abiertas de Latinoamérica, del autor García Márquez. Uy, no hace falta poner estos dos. Ahí me gustó más. ¿Ok? Entonces ahí yo ya puedo construir una frase en base a los objetos que ya tengo creados. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, para repasar, eh, denme un segundo. Para repasar, ¿qué es lo que vimos acá? Vimos que para crear objetos, pueden ser libros, personas, eh, no sé, animales, distintos objetos, yo necesito constar de primero una clase, que la clase lo que va a ser poder instanciar esos objetos, poder crear los objetos según los distintos atributos. Estos libros hasta ahora no hacen nada. ¿Por qué? Porque yo no les definí el método. O no sé, estas personas, las que estaban acá, Manolo, Cami y Pedrito, eran tres objetos que venían de la clase persona, el objeto uno, el objeto 2, el objeto 3 venían de la clase persona, pero tienen atributos, no hacen nada. Hasta ahora, Manolo lo único que tiene nombre, apellido, DNI y edad, nada más. Pedrito, nombre, apellido, DNI y edad. Cami tiene el nombre, apellido, DNI y edad. No hace nada. Entonces lo que podría hacer yo es ir generándole los distintos métodos para que Manolo, aparte de que se llame Manuel Gómez, pueda, no sé, sepa cocinar. Entonces le doy los métodos de que él sabe cocinar. Pedrito sabe bailar, ¿sí? O no sé, estamos dando ejemplos así aleatorios. Esto se pone más interesante cuando agarramos un problema en concreto y lo podemos de alguna manera llevar a cabo como lo estuvimos haciendo ahora, ¿sí? Y acá lo único que hicimos es, bueno, según este ejemplo, pudimos usar esos objetos, usar los atributos de esos objetos para armar, no sé, una especie de mensaje utilizando los atributos de esos objetos que ya estaban creados. Estos libros no hacen nada, ¿sí? Hasta ahora. ¿Por qué no le programamos? O los otros tres objetos no hacían nada. Bueno, la clase que viene vamos a ir entrando al trabajo práctico y vamos a ir definiendo esos métodos, vamos a explicar qué son, cómo se los define y animando, dándole un poco más de acciones, de vida a estos objetos. Hasta ahora ya tienen vida, ya han sido creados, pero no interactúan, digamos. ¿Ok? Bueno, entonces, para repasar, estudien la estructura de lo que sería una clase, que es el creador de esos objetos, y bueno, vayan probando, no sé, acá yo creé tres libros, ustedes podrían crear tres objetos, canciones de música, ahí está, pueden crear canciones de música, la canción uno, la canción 2 y la canción 3. Y en base a esas canciones, bueno, piensen qué es lo representativo de una canción, ¿ok? A qué género corresponde, cuánto dura la canción, el nombre de la canción, quién la canta, no sé, etcétera, 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 ¿ok? Vayan pensando qué representan las canciones, piensen en la clase y instancien tres objetos de canciones, ¿ok?
Eso pueden hacer como tarea de repaso. Bueno, entonces ahí queda Naomi. Gracias, Naomi, por la grabación. Hasta acá nomás llegamos.